Bueno, Lucas capítulo 16, del versículo 19 hasta el final, que es el versículo 31. Y ustedes lo tienen allí en pantalla, sin embargo, permítame leerlo acá. Dice así: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco los de allá para acá. Él respondió entonces: te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, para que les hagan caso a ellos. No le harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces le oirán. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. En honor a la verdad, hay algunos eruditos bíblicos que consideran que esta no es una parábola, sino es el relato de una historia real. Repito, algunos eruditos consideran que este no es una parábola, sino una historia real y verídica que Jesucristo conocía y que la empleó para transmitir una verdad. Lo creen así porque no es usual que se den nombres propios en parábolas. Y aquí está un nombre propio, que es Lázaro y que es Abraham. Y en este relato aparece, por supuesto, aparte de Abraham, Moisés y los profetas como una referencia. Sin embargo, creemos que independientemente de lo que sea, esto nos trae una gran lección para nosotros en el día de hoy. Y yo quisiera que prestáramos atención, porque si bien es cierto, esta parábola tiene que ver con el más allá, también tiene que ver con el más acá, ¿ok? Más allá de la vida o más allá de la muerte, pero también nos habla de este presente donde nosotros vivimos. Y al hablar de esta parábola, me parece que hay varias lecturas que tienen otros temas que son secundarios, pero que no lo vamos a considerar a fondo, porque toda parábola tiene un énfasis principal y no quiero detenerme en algunos asuntos secundarios, pero sin embargo quiero decirles que aquí hay unos temas interesantes que vamos a abordar, pero muy someramente. Por ejemplo, la división entre pobres y ricos. Hablaremos un poquito acerca de la división entre pobres y ricos, porque está un rico y está un mendigo llamado Lázaro, y esta es la realidad que nosotros vivimos hoy por hoy. Está también la realidad de la muerte para todas las personas, no importando su condición social, no importando su condición económica, no importando su condición religiosa. La realidad, este es el segundo tema, la realidad de la muerte para todas las personas. Hay otra cosa que me llama la atención
como a manera de preámbulo en esta parábola es que hay dos únicos destinos eternos, dos únicos destinos eternos: el paraíso o el seno de Abraham, o el Hades o el infierno. De esto hablaremos. Pero también me llama la atención que el estado de conciencia de los muertos más allá de la muerte. Hay un estado de conciencia, porque este rico está consciente de muchas cosas. De modo que estos son temas que vamos a abordar, pero que no son el tema fundamental, principal de esta parábola. Déjenme indicarles que esta parábola es presidida, si ustedes leen el contexto, es presidida por otra parábola llamada la parábola del mayordomo astuto. Aquel hombre que iba a ser despedido de su cargo porque estaba malversando el dinero de su jefe. Entonces él fue muy astuto y él llamó a los deudores e hizo arreglos con él. Y hay una conclusión que pone el Señor que viene a colación a lo que quiero mencionar acá. Dice el Señor: por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Aquí habla de riquezas mundanas o riquezas terrenales, mejor dicho, para ganar amigos. Dice, para que cuando éstas se acaben, es decir, cuando usted se muera, haya quienes lo reciban a ustedes en las moradas eternas. Y lamentablemente en el caso de este rico no fue así. No hubo quien lo recibiese, por supuesto. Y esta parábola de rico y Lázaro, aunque parezca que se refiere al dinero, en realidad se trata más bien de valores. ¿Cuáles son los valores que condujeron la vida del rico cuando estaba en vida? ¿Y cuáles son los valores que nos conducen ahora a nosotros en esta vida? Así que no es tanto acerca del dinero, sino acerca de valores. Es posible ser rico y disfrutar del cuidado, de la bendición y del favor de Dios. El problema no es la riqueza. Job era un hombre riquísimo. Abraham era un hombre riquísimo. David era un hombre riquísimo. Salomón era un hombre riquísimo. Pero ellos tenían la bendición de Dios. El problema entonces no es el dinero. El problema, como diría Pablo mucho más adelante, es el amor al dinero. Así que el dinero era un problema en realidad para estas personas, especialmente para el rico. Ahora bien, esta parábola se desarrolla en dos escenarios muy interesantes. Los versículos 19 y 21 es un escenario en la tierra. Ese es el primer escenario que vamos a ver. Los versículos 19 al 21, repito, es un escenario que se da en la tierra. Desde el versículo 22 al final se da el segundo escenario, que se da ultratumba, es decir, más allá de la tumba o más allá de la muerte. Así que hay dos escenarios. Vamos a ir paso a paso. En este primer escenario que se da en la tierra está marcado por dos personas. Ya los tenemos aquí. Uno rico y el otro mendigo. El rico no tiene nombre. Es un rico anónimo, no tiene nombre. Es decir, ese rico no lo conocen en el cielo, no tiene nombre. Pero el nombre del pobre sí está establecido aquí. Se llama Lázaro. Entonces son dos personajes que están en esta tierra. Uno rico, que no tiene nombre, y uno pobre llamado Lázaro. Ahora, se dice del rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Eso es lo que se dice del rico. Y la riqueza y la ostentosidad de su estilo de vida se ve en su traje. Dice que se vestía lujosamente. La versión Reina Valera, que es una de las versiones más conocidas en América Latina, dice que se vestía de púrpura y de lino fino, de púrpura y del lino fino. Y el tinte de color púrpura era costosísimo. Se daba a través de un molusco. De modo que teñir una ropa con la púrpura que venía del mar, de estos seres del mar, era demasiado costoso. Y la expresión lino fino
indica otra riqueza, otra manera de ver la riqueza. Este traje en todo caso era digno de los reyes. Vamos a decir que era un hombre acaudalado, era un hombre adinerado, era un hombre que tenía muchas posesiones. En cambio, ¿sabe cuál es el traje del mendigo? El mendigo estaba vestido de llagas. Y esto es un contraste que me llama mucho la atención. Aquel se vestía lujosamente de púrpura y de lino fino, pero estaba este hombre andrajoso allí, este pobre llamado Lázaro, que se vestía de llagas. Y el solo imaginarse a una persona llena de llagas, eso causa repulsión, esto causa asco, esto causa adversión. La mesa del rico dice aquí que era de espléndidos banquetes. Esto indica las diversas exquisiteces donde abundaba toda clase de manjares, toda clase de bebidas exóticas y cualquier variedad de frutas. En cambio, la comida de Lázaro era diferente. Dice, en cambio, Lázaro hubiera querido, noten, hubiera querido llenarse el estómago con las migajas que caían de la mesa del rico. Para que entendamos mejor esto, en aquel entonces no existían cubiertos, no existían cucharillas, no existían tenedores. Literalmente la gente comía con las manos, de modo que ellos agarraban con los dedos la comida, y si había algo de sopa, ellos entonces usaban algo de pan para mojar y todo lo agarraban con las manos. Para limpiarse las manos, ellos usaban pedazos de pan como servilletas, como hoy nosotros usamos las servilletas. Entonces, en aquel entonces se usaban los pedazos de pan para fregarse, lavarse las manos, quitarse la comida, y esas migajas que caían al piso era lo que el rico, lo que el pobre quería comer, quería llenarse de eso. Así que aquí hay un abismo muy grande entre este hombre y este mendigo. Pero hay otro detalle aún más repugnante en esta parábola. Dice, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Esto es más repulsivo. Esto causa vómito. Esto da asco. Pero está colocado aquí. Y me llama mucho la atención porque este comentario indica no solamente el estado físico que aquejaba a este pobre hombre, sino se dice que esto era un alivio que recibía de parte de los perros, porque cuando los perros le lamían las llagas, Lázaro tenía alivio en su dolor. Entonces, este cuadro es horrible, este cuadro es tétrico, este cuadro realmente es demasiado miserable, por así decir. Pero este es un cuadro del mundo en que nosotros vivimos, el mundo entre ricos y pobres. Cada día la brecha entre ricos y pobres es mayor. Cada día la pobreza va creciendo más y más, y el dinero de la humanidad va quedando en pocas manos. Fíjense este dato. El 82% del dinero del mundo, presten atención, el 82% del dinero del mundo, esto lo saqué de la revista Forbes. El 82% del dinero del mundo está en las manos de 26 multimillonarios. 82% de las riquezas del mundo están acaparados en las manos de 26 multimillonarios. De modo que uno va viendo la brecha cada día mayor y mayor. Yo descubrí también, o leí allí en la misma revista Forbes, de las personas que son adineradas. Jeff Bezos, por ejemplo, el fundador y el presidente de Amazon. Su fortuna es de 124.500 millones de dólares. A uno hasta le da vértigo esta cantidad. Uno ni se puede imaginar. 124.500 millones de dólares acapara este hombre. Solamente. Le sigue Bill Gates, ya lo conocemos, el magnate de Microsoft. Tiene 93.500 millones de dólares. Y así sigue
la cifra. No vamos a entrar en estos detalles. Pero cada día hay más pobreza y más pobreza y más pobreza. Y aquí está una ilustración bíblica. Ahora, a mí me llamó la atención leyendo esto de un hombre en la India llamado Data Fush. Él era un prestamista indio que pasó a la historia al comprar la camisa más costosa del mundo, hecha con más de 3 kilos de oro, por un precio superior a los $250,000. Compró una camisa. Estaba tachonada con pepitas de oro. Y allí en la India hay una pobreza abismal. Terrible, terrible. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo este hombre? Y finalmente lo mataron. A los 48 años, Data Fush murió asesinado por cuestiones de dinero. Es que la raíz, el problema no es el dinero, es la raíz de todos los males. Y en este contexto Cristo dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Esta es una reflexión para nosotros. Por eso la Biblia dice, no te afanes por hacerte rico. Y el proverbista dice, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Yo creo que todos nosotros sin hacer esa oración estamos viviendo del pan necesario. Porque a nosotros no nos sobra nada. Siempre estamos alcanzados. Y que no se nos daña el carro o nos enfermamos porque definitivamente el presupuesto se desajusta. Bueno, aquí el Señor Jesucristo dice entonces, ¿de qué sirve al hombre granjear o ganar todo el mundo y se pierde su alma? Y finalmente llegó lo inevitable a estos hombres, la muerte. Dice que murió el mendigo, da la impresión que murió primero, y después murió el rico. Y resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Aquí cambió diametralmente el asunto. Pero le aconteció exactamente lo mismo a uno que al otro. Ambos murieron. Y es que la muerte no hace acepción de personas. En la muerte no hay diferencia alguna. Así que tanto el rico como el mendigo murieron. Y hay un proverbio irlandés que me llama mucho la atención. Dice, cuando termina la partida de ajedrez, tanto el peón como el rey regresan a la misma caja. Los que saben de lo de ajedrez saben que la pieza llamada el peón es la de menor categoría, por así decir. La pieza de mayor relevancia es el rey. Y dice, cuando se termina la partida de ajedrez, agarran todas las piezas y las meten en el mismo cajón. Esto quiere decir que cuando morimos, bien sea el peón, que en este caso es el mendigo, y el rey, que en este caso es el rico, lo metieron al mismo cajón, al mismo ataúd, porque murieron iguales. Hay un proverbio de Lao Tse, un chino, que dice, los hombres son iguales en la muerte, aunque en vida sean diferentes. Son iguales en la muerte, aunque en vida sean diferentes. Lo más probable, me llama a mí la atención, es que al pobre lo enterraron en una fosa común, pero no tenía, por supuesto, no tenía recursos. Y no hubo flores, no hubo rezos, no hubo amigos, no hubo llantos, porque se alquilaban plañineras, que eran mujeres que le pagaban dinero para que lloraran en los entierros. Eso se hacía, plañineras. Entonces no hubo nada de estas cosas en el entierro, en la sepultura de este hombre. El sabio Salomón, bueno, pero en cambio el funeral del rico fue suntuoso, fue ostentoso, seguramente fue lujoso. Su ataúd fue llevado en hombros por sus amigos, seguramente, quienes compartían la mesa con él. De modo que hubo una ceremonia funeral extraordinaria porque era don fulano de tal que había muerto, aunque realmente era un patán, como ya vamos a ver. Salomón dijo, he visto a los inicuos que reciben honores en su entierro
en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Este es un texto bien serio, especialmente para los políticos, como ya voy a mencionar aquí. He visto a los inicuos que reciben honores en su entierro en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Y esto ha pasado con genocidas, con dictadores, con gobernantes como Joseph Stalin. Se cree que asesinó más de 23 millones de personas. Comunistas. Lenin, Mao Zedong, Idi Amin Dada, un dictador en Uganda, Fidel Castro, Hitler. Bueno, a Hitler no lo sepultaron porque él se pegó un tiro, se mató. Y parece ser que lo quemaron posteriormente. Pero lo que quiero decir es que los funerales de esta gente que he mencionado fueron suntuosos. Y la Biblia dice, en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Pero hay algo que debemos notar en este relato del rico y Lázaro, y es el hecho de que Lázaro fue escoltado por ángeles quienes lo condujeron al seno de Abraham. En cambio, al rico lo sepultaron. Por supuesto, al mendigo también lo sepultaron, pero recalca aquí el hecho de que a los ángeles llevaron al mendigo al seno de Abraham. Lo que recalca entonces el texto bíblico es que después de la muerte, Lázaro fue a parar a un lugar y el rico fue a parar a otro lugar. Donde fue a parar Lázaro se llama el seno de Abraham y el rico fue a parar al infierno o al Hades. Y aquí quiero detenerme por un momento, pues necesitamos precisar algunas cosas. ¿Qué es el seno de Abraham y qué es el infierno o el Hades? Estos dos últimos términos, infierno y Hades, son usados para describir la morada de los muertos, que era como especie de una antesala al lago de fuego. Cuando empezamos a estudiar esto, nos vamos a dar cuenta en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 14, lo siguiente: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Así que el infierno o el Hades, que son términos intercambiables, es un lugar, por así decir, para que podamos imaginarnos, que va a ser tomado y lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Así que por eso dije que era un lugar temporal, donde fue el rico a ese lugar. Así que el Hades o el infierno es la morada temporal de los muertos sin Cristo, donde están y esperan el juicio final, es decir, ser arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. La segunda muerte tiene que ver con la separación total y eterna de Dios, del hombre, para nunca más. Hoy tenemos la ventaja que aunque hay personas que no sean cristianas, pueden tener alguna relación con Dios, porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es lo que se ha llamado la gracia común, la gracia que Dios le da a todos los seres humanos. Pero en el infierno ya no habrá absolutamente gracia. Es ahora que es la gracia. Así que el rico fue a parar al Hades o al infierno, y déjenme decirles, no porque era rico. El rico no fue a parar, repito, al infierno no porque era un hombre acaudalado, sino por su indiferencia a la necesidad del prójimo, a quien veía tirado o tendido cada día a la puerta de su casa y nunca lo socorrió. Y esta es la esencia de esta parábola. Esta es la esencia. Este es el punto central de esta parábola. La indiferencia hacia la necesidad del prójimo. El endurecer el corazón hacia la necesidad de las personas. Y esto fue lo que hizo lamentablemente este hombre. Y por su parte, Lázaro no fue a parar al seno de Abraham porque era pobre, sino porque Dios tuvo misericordia de él. Aquí tenemos que ver entonces la misericordia de Dios. Y este relato contiene elementos sin precedentes en el Antiguo Testamento. No hay otra referencia al seno de Abraham en toda la Biblia. No hay referencia. Es la única vez que aparece referencia al seno de Abraham. Tampoco hay referencia a ángeles llevando gente al paraíso. Tampoco hay referencia. Así que esto es algo
inaudito en la Biblia, por así decir. Esto es algo que está en los labios de Cristo en esta parábola. ¿Y por qué Jesús hace referencia a esto, que no tiene antecedentes en el Antiguo Testamento? Bueno, déjenme decirles que los judíos pensaban en la felicidad de la acogida que les darían Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas del pueblo de Israel, en el paraíso. Se regocijaban ante la perspectiva de entrar en comunión con Abraham y se veían, por así decirlo, reposando sobre su seno. En el lenguaje de los rabinos judíos, la expresión estar en el seno de Abraham entonces significa haber entrado en el paraíso. Esta es la expresión. Y de acuerdo a algunos eruditos bíblicos, el paraíso es sinónimo del cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay un texto que sería bueno poner acá, porque en Mateo 8:11 les dijo Cristo: les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Así que Cristo está diciendo: muchos van a venir del oriente y del occidente, es decir, de todas partes del mundo, creyentes, y se van a sentar con Abraham, con Isaac y Jacob. Y por esto era la creencia, por supuesto, de los rabinos, que al estar en el seno de Abraham era estar en la presencia de Dios. Y recordemos lo que Jesucristo dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros creemos que cuando el ladrón murió, su alma también fue al paraíso, al seno de Abraham, al lugar donde estaba en la presencia de Dios. Y por su parte el apóstol Pablo dice: entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo dice: entre tanto nosotros estamos aquí en este cuerpo, estamos ausentes de la presencia del Señor, pero cuando ya no estemos presentes en este cuerpo, dice Pablo, entonces vamos a estar en la presencia del Señor. Otra versión de esto dice: preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Preferiríamos, dice Pablo, estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial. Y Pablo entonces tenía un dilema, o tenía un conflicto, y así lo describe: si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Así que Pablo dice: yo tengo una disyuntiva. Yo quisiera salir de este cuerpo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo pone en grado superlativo, pero dice: por causa de ustedes yo tendré que quedarme en este cuerpo, hasta que Cristo, por supuesto, así lo decida. De modo que la enseñanza de Pablo aquí es que el cristiano al partir de este mundo pasa a estar con Cristo, que es muchísimo mejor que seguir viviendo en este mundo. Ahora aquí comienza la segunda escena, que es muy breve, si se quiere. La primera escena está en el cielo, en la tierra, pero esta segunda escena está más allá de la muerte, está más allá de la vida, por así decir. Y ahora el texto, regresando entonces al texto objeto de nuestra consideración de hoy, nos vamos a encontrar con el segundo escenario. Repito, el primer escenario se desarrolla en la tierra, y este segundo escenario se desarrolla más allá de la muerte. Tanto el rico como el pobre ya habían muerto y ahora se encuentran en dos lugares diferentes: Lázaro en el seno de Abraham y el rico en el infierno. Y en este segundo escenario prevalece el rico, es decir, con él se enfoca Jesucristo para enseñarnos algunas verdades que debemos conocer. Una de ellas es el estado de conciencia más allá de la muerte. El estado de conciencia más allá de la muerte. Y mucho se ha discutido, mis hermanos, si la memoria trasciende más allá del sepulcro. Y algunos estudiosos de la Biblia interpretan, según lo que dice Eclesiastés 9:5, que los muertos nada saben.
pero en el contexto no está hablando de esa memoria más allá, sino que cuando ellos mueren, nada más se sabe de este mundo. Ellos están allá y ellos no saben nada de este mundo. Ahora bien, ¿sí tienen memoria los muertos o no tienen memoria? Y es interesante que estudios se han hecho y ya haré referencia a esto. Pero en el caso de este hombre rico, aquí hay 4 cosas que me llaman la atención. El hombre rico podía ver, aunque no tenía ojos físicos. El hombre rico podía sentir, aunque no tenía piel, no tenía carne. El hombre rico podía hablar, aunque no tenía lengua. Y el hombre rico podía recordar, aunque no tenía cerebro ni masa encefálica. ¿Por qué digo que podía ver? Porque dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Los vio, no tenía ojos físicos, pero los vio. Podía sentir, dice, estoy sufriendo mucho en este fuego. No tenía piel, no tenía carne, pero podía sentir. Dice, alzó la voz y llamó a Abraham, padre Abraham. Podía hablar, pero no tenía lengua, estaba muerto. Y podía recordar. No tenía cerebro o masa encefálica, pero dijo, manda a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar. Y la pregunta que ha intrigado a muchos es, ¿hay vida después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Hace muchos años yo leí un libro del doctor Raymond Moody, un médico norteamericano, ya murió por supuesto, que impactó a sus lectores y desde allí empezaron a hacer estudios. El libro se tituló Vida después de la vida. Como médico, él hizo experimentos y él llegó a la conclusión de personas que fueron declaradas clínicamente muertas, que tuvieron hasta 7 minutos muertos, clínicamente. Y cuando hubo el ejercicio de la resucitación para ellos, ellos recordaron muchas cosas. Ellos recordaron cómo corrían las enfermeras, ellos veían muchas cosas, aunque ya estaban muertos. Entonces, a partir de allí empezaron a hacer estudios y más estudios y llegaron a la conclusión que aunque no hay cerebro, los muertos recuerdan. Porque han hecho estudios serios. La BBC de Londres tiene un documental extraordinario al respecto. Y ellos se dieron cuenta, los científicos que trabajaron en eso, que sí hay memoria, que sí hay recuerdos de esas personas que fueron devueltas a la vida. Y en el mundo científico esto se pensaba que era imposible. Y este es un tema, por supuesto, muy interesante, pero que no podemos seguir aquí. Ahora, en el diálogo que tiene el rico con Abraham, le pide que envíe a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y refresque su lengua porque está atormentado en este sufrimiento. Es interesante que Cristo en algún otro contexto, él habló del infierno donde dice, donde el gusano no muere. Y muchos interpretan que el gusano allí es la conciencia. Que la conciencia no muere. Eso va a ser un tormento para las personas que murieron y que recordaron y que recordarán lo que ha sucedido. Y que eso va a ser un tormento. En el caso contrario es diferente. Los creyentes en Cristo no van a recordar lo de esta vida. Yo me acuerdo hace muchos años, yo era un muchacho. Yo no sé si yo era un adolescente, pero yo me acuerdo que mamá le dijo, papá, si en el cielo nos íbamos a recordar los creyentes de esta vida. Si en el cielo nos íbamos a recordar de los familiares nuestros en esta vida. Y papá le dio una respuesta que me pareció lógica. Y yo la conservo. Papá le dijo, no puede ser. Porque si unos padres murieron, se fueron al cielo y murieron los hijos y se fueron al infierno y los padres van a saber eso va a ser un tormento para esos padres. Saber
que sus hijos están en el infierno y ellos están en el cielo. Por eso la Biblia dice, y de lo primero no habrá memoria. Así que no habrá memoria para nosotros, pero para los impíos sí habrá memoria, sí habrá conciencia, sí habrá recuerdo. Y esto es parte, por supuesto, del tormento. Y finalmente, luego que le da a Abraham la respuesta a este rico, le dice, entonces manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y la respuesta de Lázaro, de Abraham, ya finalizando, dice, tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, la palabra de Dios, que lean la palabra de Dios. Que lean la palabra de Dios. A mí me llama la atención que la iglesia romana, o la iglesia católica, ellos hacen oraciones, hacen rezos por las almas de los muertos, para sacarlos del purgatorio. El purgatorio no existe, es un invento de la iglesia católica. Pero ellos hablan de unas misas para sacar a los muertos del purgatorio. Es decir, los vivos interceden por los muertos. A mí me llama la atención que aquí es un muerto el que está intercediendo por los vivos. No sé si ustedes se dan cuenta. Es decir, ellos tienen conciencia. Ellos saben. Es un tormento para ellos. Entonces dice, envíalos. Dicen, no, escuchen la palabra. Escuchen la palabra. Eso es así. Eso es así. Y dice, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí y ninguno de nosotros puede cruzar hasta allá. Hay un abismo, hay una separación. No estamos hablando en términos físicos, porque en el mundo espiritual no hay límite físico. Pero de alguna manera nos está diciendo aquí que hay una separación, que no se puede de ir de un lugar a otro. Es decir, cuando llegó la muerte, ya no hay remedio. Es lo que dice aquí. Uno decide el destino en donde uno va a vivir ahora, pero después de muerto no valen rezos. Después de muerto no valen misas. Después de muerto no vale absolutamente nada. Eso es lo que dice realmente la palabra de Dios. Dice, escuchen la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos dice ese texto a nosotros? Yo creo que hay una sola cosa que nos dice ese texto. Que la indiferencia hacia las personas necesitadas trae graves consecuencias. La indiferencia de este hombre que teniendo cómo ayudar a su prójimo le dio la espalda, que derrochó su fortuna en banalidades, que derrochó su fortuna, su dinero en estupideces, mientras que a la puerta de su casa estaba un pobre hombre que necesitaba, aunque sea un pedazo de pan. La indiferencia hacia la necesidad humana, Dios la cobra. Y nosotros debemos estar muy conscientes de esto. Y yo quiero terminar con esto. Hay una parábola cuando el Señor Jesucristo ya va finalizando su ministerio. Él relata esta parábola, no la voy a leer, por supuesto, en sus detalles, pero es cuando Él aparta a unos de otros y les dice, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y viniste y oraste por mí. Estos son detalles simples, muy generales, que el Señor Jesucristo va a tomar en cuenta. Pero anterior a esto, le dice, Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos así? ¿Y cuándo te vimos asado? El Señor le dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste.
De modo que cuando uno le extiende la mano a un necesitado, le está extendiendo la mano a Cristo. Cuando uno le regala un par de zapatos a una persona que lo necesita, le está regalando el par de zapatos a Cristo. Cuando le damos un bocado de pan a la persona hambrienta, le estamos dando un pedazo de pan a Cristo. Y hay una ilustración bien bonita que me ha llamado mucho la atención. Un santo que venera la iglesia, por cierto, la iglesia católica me refiero. Se llama Martín de Tours. En la historia dice que Martín de Tours era un cristiano y era un soldado romano. Y dice que en un día de invierno muy frío, cuando entraba en una ciudad, vio a un mendigo tirado a la vera del camino, que le extendía la mano pidiéndole una limosna. Martín no tenía dinero, dice el relato, pero el mendigo estaba titiritando de frío. Y Martín le dio lo que tenía. Es decir, se quitó la capa de soldado romano, usada y desgastada como estaba. La partió en dos y le dio la mitad al mendigo. Aquella noche tuvo un sueño. Él vio los lugares celestiales y a los ángeles y a Jesús en medio de ellos. Jesús llevaba puesta la media capa del soldado romano. Uno de los ángeles le preguntó: ¿por qué llevas esa capa vieja y desgastada? ¿Quién te la dio? Y Jesús le contestó: me la dio mi siervo Martín. Es decir, cuando aprendemos la generosidad y que cuando damos a alguien, le estamos dando a Cristo el Señor. Cuando ayudamos a alguien, cuando lo visitamos en su enfermedad, cuando lo ayudamos en esto, cuando lo ayudamos en otro, realmente estamos ayudando y bendiciendo a Cristo. Lamentablemente nuestra sociedad es egoísta, individualista. Nosotros y somos nosotros. Y tenemos como ayudar a otros, pero no queremos desprendernos de algunas cosas. Y a veces me pongo a pensar, ¿cuántos pares de zapatos tenemos nosotros? ¿Y cuántos pares de pies tenemos? Uno solo. Y a veces tenemos ese closet full de ropa, lleno de ropa, o esto y lo otro. Yo creo que tenemos que buscar manera de ayudar a las personas. Así que cuando veamos a alguna persona necesitada, vamos a extenderle la mano. Vamos a ser hombres y mujeres que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, ayudaste. Yo creo que nos debe quedar a nosotros la satisfacción y la alegría que cuando nos hemos desprendido de algo para ayudar a otras personas, yo creo que de alguna manera, cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a dar las gracias. Gracias, lo hiciste bien, gracias. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser sensibles a la necesidad de la gente, a no endurecer el corazón ante la necesidad de las personas que nos rodean. Padre, aquí está tu palabra bendita, Señor. Te damos gracias porque cada día tú nos enseñas. Cada domingo, Señor, estamos aquí para escudriñar tu palabra, y qué bueno es saber que tu Espíritu Santo es nuestro Maestro, el que aplica esta palabra y que no vuelve a ti vacía, Señor. Permítenos como iglesia, como congregación, como ministerio, Señor, que seamos sensibles y que empecemos, Señor, a mirar a nuestro alrededor cuáles son las necesidades y extender la mano al necesitado bajo la bendición y el cuidado tuyo. Yo bendigo a cada hermano que está aquí presente. Te pido, Señor, bendición muy especial para ellos y para sus respectivas familias, Señor, y que podamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Amén.